Ok, estamos grabando. Bienvenidos a la conexión de gestión de bienestar. Les estaba comentando, ¿cierto?, antes de grabar, que lo más probable es que no alcancemos a hacer el trabajo formativo, así es que este trabajo lo vamos a hacer individual o en equipo de trabajo, como ustedes lo quieran hacer, pero indudablemente que siempre la condición es dejarlo en forma individual en el aula virtual. Primero, para comenzar, ¿cierto?, debemos saber y activar conocimiento, ¿cierto?, ¿qué hicimos la clase anterior? ¿Qué tema fue el que tocamos? La integración en la organización. Muy bien, la integración en la organización, perfecto. ¿Quién me dice qué vimos con respecto a esa integración? Habían algunas cosillas ahí importantes. Las etapas de la integración. Sí, hablamos de la integración. ¿Qué cosas importantes hablamos de la integración? Distinguir los principios de la integración. Ya, eso era una de las cosas, ¿cierto? Que habían varios principios, ¿sí? ¿Te los digo o No pasamos? es necesario, no es necesario. Ya, ¿qué más hablamos de eso? Pero menos la Claudia no hable más. Elementos de la integración. Elementos, ¿cuáles eran esos elementos? A ver, si te acuerdas. Recursos humanos, material y financiero. Muy bien, exactamente. Esos eran los tres más importantes, ¿cierto? Y que siempre teníamos que considerar que de una u otra manera siempre iban a tener que estar entrelazados, ¿no es verdad? Ok. ¿Qué otra cosa hablamos de la integración? ¿Por qué era tan importante esto de la integración? ¿Que tenía que ver con qué? Tenía que ver con lo teórico y lo práctico también, en la inducción y la capacitación. Ya, sí, 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 eso también tenía mucha importancia, pero entre otras cosas, que tenía que ver específicamente con el trabajador. ¿Para qué hacíamos esto de la integración? Y como primera medida, ¿cierto?, era la inducción o la introducción. ¿Para qué hacíamos eso? Para que pasara algo con el trabajador, pero ¿qué era ese algo? Que no se puede poner a un trabajador en cualquier parte. Ya, muy bien, sí, por ahí anda, sí. ¿Alguien Para se que se acuerda? adaptara a la empresa. Bien, ahí está, eso es, Juanita. Precisamente lo importante que era, ¿cierto?, la adaptación, ¿cierto?, del trabajador a su puesto de trabajo y a la organización. Eso era la parte medular, ¿cierto?, con respecto a esto de la integración. Ok, muy bien. Si ustedes se dan cuenta, los temas que vimos antes, ¿cierto?, era la capacitación y la inducción, o perdón, la integración, y eso tenía que ver exclusivamente o como actor principal el trabajador en la organización, ¿cierto? Hoy día vamos a ver un tema que tiene que ver netamente, ¿cierto?, con la administración en la empresa o las decisiones que toma la organización. Y para aquello vamos a ver un tema bien relevante y bastante en boga, digamos, en estos últimos tiempos, que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial, ¿sí? ¿Alguien que sepa de qué se trata eso o que pueda dar un ejemplo relacionado? ¿A quién se le ocurre? Si es que alguien lo conoce, a lo mejor también. Profesora, tiene que ver con una responsabilidad que toma la empresa con respecto a la sociedad o a su entorno, por ejemplo. Exactamente. Como, por ejemplo, si la empresa está situada en una comuna o en un lugar en específico, ellos quizás podrían tomar la responsabilidad social de poder generar espacios alrededor, espacios verdes, por ejemplo, quizás, para la comunidad. Muy para bien. poder ayudar. Me hiciste en la clase, Walter, así que me voy, chiquillas, les dejo con Walter. No hay ningún problema, ¿cierto? Vamos, Y esta Walter. clase va llamada. Pueden Ok, retirarse. vamos a compartir entonces, ¿cierto? El PPT, ¿cierto? Que nos va a ayudar.
y nos va a apoyar, ¿cierto?, en esto de poder explicar un poquito más, ¿cierto?, en extenso, lo que Walter dijo muy bien resumido, también con un ejemplo. Muy bien, vamos a ver entonces, RSE. Antes de empezar, quiero que anoten por ahí, si es que lo pueden buscar, para que se puedan interiorizar un poco más, y se llama el ABC de la responsabilidad social empresarial. Si lo googlean tal cual, lo van a encontrar, y ahí es un libro, ¿cierto? Obviamente que está digital y que lo pueden descargar, en la cual ustedes ahí van a tener hasta los ejemplos. Ahí tienen todo lo que tiene que ver con el ERC, el ABC de la responsabilidad social empresarial. Pues bien, vamos a empezar entonces. Entonces, este modelo de gestión, ¿cierto? Porque de esa forma tenemos que ver esto de la RSE, ¿cierto? Que es un modelo de gestión. Y dentro de sus cosas principales, ¿cierto? Está, por ejemplo, la ética empresarial, ¿cierto? Por otro lado, tenemos el medio ambiente, que era lo que decía el ejemplo que ponía Walter, ¿cierto? Tenemos también la calidad laboral de los trabajadores, también tenemos, la empresa de igual tiene una responsabilidad en aquello, el marketing responsable y el compromiso con la comunidad, ¿sí? Bien, todas esas áreas distintas, ¿cierto?, tienen que ver con este modelo de gestión. Entonces, cuando uno habla de RSE, inmediatamente tiene que pensar, esto es un modelo de gestión, es decir, cómo la empresa gestiona, ¿cierto?, ciertas áreas que tienen que ver, ¿cierto?, el cómo yo no hago daño o el cómo yo mejoro algo con respecto a estas áreas que están mencionadas. Vamos a ir a mirar un poquito, ¿cierto?, un poquito más detalle. Entonces, ¿qué es RSE? Dice primero, son esos compromisos legales, dice, o éticos que asumes, dice, por el impacto que causa tu empresa en el mundo que lo rodea. En la práctica, ¿cierto? Entonces son las cosas buenas que puede hacer la sociedad, por la sociedad, perdón, para resarcirla por el daño que puedas causar con tu negocio, ¿cierto? Pues bien. A ver, ¿qué ejemplo podemos poner acá, ¿cierto? Con respecto al daño que puedes producir con respecto a tu negocio. Aquí podríamos poner un ejemplo que es súper característico, ¿cierto? Que es con el tema, por ejemplo, de las forestales, ¿sí? Las forestales en el sur de Chile, lo que han hecho, ¿cierto? Es, por ejemplo, plantar pinos por todos lados, ¿cierto? Porque claramente el pino es una especie introducida, porque no es chilena, ¿sí? Ese tipo de pino. Porque crece muy rápido. Ese es el sentido de plantar ese pino. Crece muy rápido, ¿cierto? Requiere nada de mantención. Y pueden producir o talar, digamos, en forma más rápida y por ende obtener mayor cantidad de dinero en forma rápida. Ahora, ¿qué es lo que hace este árbol? La verdad es que hace mucho daño a la naturaleza principalmente, porque los suelos quedan absolutamente estériles. O sea, no pueden volver a plantar nada más, ¿cierto? Hasta que esa tierra se logre recuperar después de mucho tiempo, ¿ya? Entonces, una responsabilidad social empresarial que podrían tener, ¿cierto? Estoy inventando, que podrían tener estas empresas forestales, ¿cierto? A lo mejor sería, podríamos poner que estas empresas pudieran hacer una cantidad de casas, ¿cierto? De madera, obviamente, que se la pudieran entregar a la comunidad, ¿cierto? O que de esta misma madera le hicieran una estructura, ¿cierto? En la cual las comunidades se pudieran reunir, ¿sí? Entonces, de esa manera ellos estarían
dice resarciendo, ¿cierto? O de alguna manera solucionar el daño, ¿cierto? En alguna medida, no estoy diciendo en todo, de poder hacer algo por la sociedad o por la comunidad que en el fondo ellos de igual forma están dañando, ¿sí? Yo les voy a poner un ejemplo en el sur de Chile, no tan al sur, séptima región, hay una empresa que se llama Licanten, se llama, perdón, que es una empresa, ¿cierto?, manufacturera de madera, en la cual hacen la celulosa, ¿cierto?, y hacen también estos chips, los chips de madera que también los exportan. El tema es que esta empresa, ¿cierto?, durante muchísimos años, ha contaminado el río Mataquito. Seguramente alguno lo ha escuchado hablar. El río Mataquito era un río muy transparente, que la gente se podía bañar, ¿cierto?, y que tenían muchas actividades en su río. Pues bien, ahora la poca agua que cae, ¿cierto?, que hay, está totalmente contaminada porque esta empresa, ¿cierto?, vació todos sus elementos químicos al agua. Por otro lado, también con sus grandes chimeneas, emiten una cantidad de gases terrible y un olor que es insoportable. Lo sé de carne propia porque mi suegra vive en ese lugar, en Licanten, ¿cierto? Que esto es la costa de Curicó, ¿sí? Seguro que les debe sonar mucho más Iloca, porque en el tiempo del terremoto, ¿cierto? El Zafrada, el famoso niño Zafrada, él era de Iloca. Esto Licanten queda, y la Licancel queda un poco antes de eso. Entonces, ¿qué hace esta empresa, cierto, como para resarcir, cierto, todo este daño que hace? Bueno, la gran mayoría de la gente contratada que trabaja en la Licancel son gente que vive en Licanten, son gente que vive en los alrededores. Entonces le dan trabajo a toda esa gente. Una vez al año, por lo menos hasta un par de años atrás, en el año nuevo hacían un gran festival de juegos pirotécnicos, ¿cierto?, para toda la comunidad. Ahora ustedes me dirán, chuta, pero la naturaleza se ve afectada, ¿cierto? Bueno, pero lo que ha tratado de hacer esta Licancel, que indudablemente no es lo mejor ni todo lo que uno quisiera, al menos, ¿cierto?, la gente que vive ahí tiene trabajo, ¿sí? De esa forma tratan de resarcir, o sea, de alguna manera poder mejorar, ¿cierto? No estamos diciendo todo porque el daño ya está hecho, ¿cierto? Pero a eso se refiere también con esto de la responsabilidad social empresarial. No todas las empresas logran efectivamente, ¿cierto?, mejorar absolutamente el daño que hacen. Ahí está. Pero eso es lo que ellos ofrecen, digamos, a la comunidad. Sigamos. Dice, ser responsable socialmente es algo sencillo, ¿sí? Podría ser algo sencillo. Puedes, por ejemplo, dice, bajar el consumo de agua, luz, empaquetar con material reciclado, mejorar la comunicación interna de tus empleados. Hay pequeñas iniciativas y sencillas y otras muy sofisticadas. Esto quiere decir entonces que si yo me pongo a leer esto, no tan solo las empresas debieran tener una responsabilidad social empresarial, sino que uno también como consumidor también debiera hacer algo por aquello, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto?, elegir siempre los artículos que puedan venir, o las compras cuando uno va al supermercado, ¿cierto? Elegir los envases que sean de material reciclado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, no tan solo tiene que ver con las empresas, sino que también podría ser desde una responsabilidad, desde uno como consumidor, ¿ya? El agua, ¿cierto? Por ejemplo, siempre tratar de gastar lo menos que sea en agua. Una, porque te va a salir menos la cuenta, y segundo, porque es un elemento tan vital, y además hay gente que simplemente no lo tiene, y que va a ser un bien súper escaso. Se dice que en un par de años más, no creo que sean más de 20, como mucha cosa, este va a ser oro. En los lugares que tengan agua, efectivamente va a ser en lugares muy codiciados. Y en el caso de Chile, ¿cierto? El sur de Chile es una de las reservas de agua dulce
más grandes del planeta, ¿sí? Una de las principales. Por lo tanto, eso también es importante poder considerarlo. Chiquilla, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Y eso nos ahorra 2 horas de hacer fila para nosotros, pero llega a tu domicilio. ¿A alguien le ahorra 2 horas de viaje? Ana, la Ana aparece. Y sale Karen también. Ana. A ver, déjenme dejar de compartir a ver si yo les puedo apagar el micrófono. ¿A dónde estás? Ahí lo apagaron, profe. Ya, ok. Bien, entonces, ¿cómo se cumple esto de la RSE? Aquí hay otra pregunta, ¿cierto? Una empresa dice que cumple lo que dice, no tiene, ¿cierto?, calidad, que no tiene calidad en sus productos, que tiene una atención a los clientes y cumple con sus contratos y compromisos. No solo cumple con la ley, sino que hace algo más, que es la responsabilidad, es algo más que el cumplimiento de la ley, o sea, va más allá, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el ejemplo que yo les decía, a la Licancel, ¿cierto?, no lo obligan a contratar a la gente que vive en los alrededores, ¿cierto? Nadie lo está obligando. Por tanto, es algo que va más allá, ¿cierto? Si yo estoy cuidando el agua en mi casa, es algo que va más allá de que efectivamente voy a pagar menos en la cuenta, indudable, ¿cierto? Pero si yo llevo la bolsa, por ejemplo, al supermercado, probablemente eso va a significar que sean menos los árboles talados, ¿sí? Ahora, igual de pronto hay una contradicción, porque uno lleva la bolsa al supermercado porque ahora no te la dan, ¿cierto? O sea, tenés que llevar bolsa, pues si no, no te puedes traer las cosas en la mano. Pero por otro lado, también uno observa, ¿cierto?, que el aceite viene en plástico, que el arroz viene en plástico, que el azúcar todavía, los tallarines, todas esas cosas aún siguen siendo embaladas en plástico, ¿cierto? Esas empresas en algún minuto dado van a tener que cambiar sus envases, de todas maneras, ¿cierto? Así como lo han hecho de a poco, ¿cierto? Ciertas empresas que son, por ejemplo, de cuestiones naturales, de alimentos naturales. Ya he visto, por ejemplo, Profesora, en los supermercados Jumbo, uno tiene que llevar, bueno, para Las Condes, para allá, tiene que llevar un pote y te recargan el arroz, te recargan los fideos, la lenteja, todo eso. sí, sí. Debo contarles algo, ¿cierto? Que esto es una experiencia mía de niña. Cuando yo era niña, sí, había en la esquina de la casa de mi abuelita, había un almacén muy grande. Y que la abuelita a veces me mandaba a comprar. Y ella me mandaba con una bolsa, ¿cierto?, de género, por lo regular, esas bolsas de abuelitas bordadas por ella. Y me mandaba a comprar, por ejemplo, un medio kilo de tallarines. O, no sé, medio kilo de azúcar. Y todas esas cosas eran empaquetadas por la persona que te las vendía. Y había muchos frascos, ¿cierto?, donde estaban todas las cosas y te las vendían a granel. Y tú podías comprar la cantidad que tú quisieras, ¿cierto?, de legumbre, de lo que sea. Incluso el aceite para comer, ¿cierto?, era un tarro grande de aceite, de estos gigantes, de 50 litros, no sé cuántos son, y tenía una especie como de bomba. Y tú tenías que llevar tu botella para que te completaran esa botella con aceite. ¿Sí? Entonces, Sí, yo también lo viví. ya, Yo también. ok. Sí, también lo vivimos. En Valparaíso se cerró hace unos meses atrás el último almacén que vendía productos a granel. Exactamente. En algunos pueblos del sur de Chile todavía eso existe. Entonces uno se retrotrae y piensa para atrás y dice, chuta, esta gente, ¿cierto?, no tenía idea, en definitiva, que ellos ya tenían una responsabilidad social, ¿cierto? Porque no estaban contaminando,
porque no estaban ocupando el plástico, etcétera. Claro, pero se hacía, ¿cierto? Porque no existía el plástico, ¿no es verdad? Pero no había conciencia de que efectivamente se hacía por una responsabilidad social, ¿sí? Eran otros los motivos. Pero uno dice, chuta, si ese sistema hubiera persistido, ¿cierto? Y no hubiéramos encontrado el plástico que lo completó todo, porque hasta los autos son plásticos ahora, ¿cierto? Probablemente nuestro planeta estaría mucho mejor cuidado, ¿sí? Quienes vivieron esa experiencia, quienes las han podido vivir, se podrán dar cuenta, ¿cierto? Claramente de esta sensación que uno tiene, ¿cierto? De, chuta, es como otra cosa, no es como lo que yo he vivido o lo que estoy acostumbrada a vivir. Entonces, estamos hablando, ¿cierto?, que va más allá de la ley. El ejemplo 1, por ejemplo, dice, tratar bien a su gente, a sus clientes, aceptar la calidad, dice, como paradigma constituido, cosa que muchas pymes no lo han hecho. Eso significa entonces que aceptar la calidad como paradigma, ¿cierto? O sea, es no transar, es que la calidad es calidad. Y no tener cosas así como que son más o menos, ¿sí? No, la calidad es la calidad, punto. Tratar bien a su gente, eso también tiene, y a sus clientes, eso también es responsabilidad social. Ahí estás teniendo una responsabilidad con las personas, ¿cierto? Que tiene que ver con una forma de contrato, ¿sí?, tácito entre un trabajador y un empleador. El ejemplo 2 dice, incorporar, dice, la innovación, innovar en los productos como nuevo paradigma a perseguir. La innovación, dice, la incorporamos como un tema actitudinal o nos salimos del mercado, ¿sí? O sea, en estos minutos entonces el tema de innovar es muy importante. Hay una empresa que vende agua embotellada, creo que es Vital, si no me equivoco es Vital, y que está ocupando un plástico, ¿sí?, que es reciclado, que es un plástico bastante más delgado, que incluso tú la botella la puedes achurrascar completamente, ¿cierto? Y la puedes botar en un espacio bastante más reducido, y que además ese plástico lo van a volver a ocupar, ¿cierto? Eso es innovar. Innovar, ¿cierto?, es algo que tú también ya está creado, ¿sí? Y que le puedes cambiar la utilidad, ¿cierto? O que le puedes mejorar la calidad con lo que está hecho. Eso también es innovar. Paradigma, mira lo que dice abajo, es un ejemplo, es un modelo a seguir. Entonces, cuando estamos hablando, ¿cierto?, innovar en los productos como nuevo paradigma, entonces dice innovar en los productos como un modelo a seguir, ¿sí? Entonces, algo que debes dar como ejemplo, eso es un paradigma, ¿ya? Espérenme un poquito, déjenme correr esta cosa. Ok. Entonces, hay que considerar, ¿cierto?, que hay 5 aspectos críticos que uno tiene que abordar con respecto a la RSE. Primero, tiene que ver con la gestión de las personas. Recuerden que el RSE es un modelo de gestión. Entonces, lo primero es la gestión de las personas, y ahí tiene que ver, ¿cierto?, con el trato que se le da a los trabajadores o a los clientes, ¿cierto?, si estamos hablando de una empresa. Luego tiene que ver con la comunicación interna. Esta comunicación tiene que ser fidedigna, tiene que ser clara, tiene que ser transparente, tiene que ser que llegue la información a todo el mundo. Dice el gobierno corporativo, ¿cierto? Eso tiene que ver con efectivamente quienes administran o dirigen las empresas. Dice atender a los entornos. Entonces, cuando una empresa está situada en un lugar, no es tan solo la empresa ni toda su comunicación interna y sus propios trabajadores,
sino que además tiene que estar preocupado, ¿cierto?, del entorno en la cual está rodeada la organización. Y también, ¿cierto?, tenemos que ver las expectativas, ¿cierto? Y estas expectativas tienen que ser reales, porque no podemos estar tampoco, ¿cierto?, a pesar de que es un aspecto crítico, no podemos estar pensando en que las expectativas van a ser, wow, así como, no, yo voy a cuidar el planeta porque quiero llegar a la luna, ¿cierto? Ya, eso es una alta expectativa. Por lo tanto, las expectativas tienen que ser reales y concretas también. Ok. Veamos entonces cada uno de estos puntos críticos. Dijimos que la gestión de las personas, ¿cierto? La primera es una organización, perdón, en una organización dice hacerse cargo de la RSE. Dice en solicitar, es solicitario en todo un riesgo. Hay que contar con aliados y son, perdón, estaba escuchando bulla. Y si son de los estratégicos, ¿cierto? Otros gerentes, aún mejor. Dice también armar un equipo de colaboradores que sean catalizadores de una nueva ola que comienza a correr por los pasillos. Entonces aquí, ¿cierto? Tiene que ver también con qué te puede aportar los trabajadores. Si ustedes supieran todas las ideas que pueden tener un trabajador, no lo pensarían. Muchas veces las organizaciones no consideran a los trabajadores para esta ola, ¿cierto? O esta nueva ola. No los consideran. Sin embargo, los trabajadores aportan muchísimo de este tipo de cosas. Aportan, por ejemplo, cuando ellos mismos organizan a lo mejor, estoy inventando, organizan a lo mejor un paseo o organizan sus propios asados, ¿cierto? Ahí estamos hablando de la gestión de las personas porque ellos están comunicándose, ¿sí? Están teniendo un nuevo trato. Un trato de comunicación, un trato de amistad, un trato de buena onda, que también puede ser, ¿cierto? Aunque sea un poco abstracto eso, pero también lo podemos hacer. Entonces, hay que siempre considerar a los trabajadores para este tipo de cosas. A mí hace un tiempo atrás, ¿cierto? Hace harto tiempo atrás, las personas en la oficina se dieron cuenta que estábamos botando mucho papel blanco, donde yo trabajo. Entonces, una de las trabajadoras me lo propuso. Rosita me dice, ¿qué te parece? Me dice, si empezamos a juntar el papel blanco y lo podemos donar. Y yo, mira, sí, tienes buena idea, perfecto. Y ella misma me ayudó a contactarme con la Fundación Las Rosas, ¿sí? Y nos pusimos después todos, nos poníamos de acuerdo, ¿cierto? Que todo el papel blanco tenía que ir a un mismo depósito. Bueno, eso pasó hace mucho tiempo atrás, yo creo que más o menos como 8 años, y hasta el día de hoy, ¿cierto? Todos los meses o cada 15 días aproximadamente van de la Fundación Las Rosas a mi empresa y retiran el papel, ¿sí? Todo el papel blanco, ¿cierto? Que la impresora botó mal, qué sé yo, que se imprimió de mal, no tengo idea, lo echamos ahí en esa caja y esa caja va directo en ayuda de esta fundación. No es una idea que se me ocurrió a mí, no es una idea que se le ocurrió a la organización, sino que salió, ¿cierto?, desde de los mismos trabajadores. Entonces, la comunicación, ¿cierto?, dice, si no comunicamos, difícil será que nos acompañe la comunicación interna, obviamente, ¿cierto? En el nivel inicial de la implementación es tanto o más importante que la comunicación, dice, externa cuando la RCE ya está consolidada en la gestión. Hay que fomentar los canales de diálogo y de escucha, propiciar la conversación siempre. Puede haber alguien con una idea mejor. A esto es lo que yo les comentaba, ¿cierto?, en mi pega, porque ahí había y existe, ¿cierto?, todavía
un espíritu siempre de comunicación, de puertas abiertas. Allá, por ejemplo, el dueño nunca tiene las puertas cerradas de su oficina, mucho menos la mía. Entonces siempre hay una instancia de diálogo, siempre hay instancias de comunicación. Entonces siempre uno tiene que acercarse, no puedes esperar que alguien vaya a comunicarte o decirte algo, ¿cierto? Ojalá hablar con la gente en los pasillos, ojalá ir al comedor, ¿cierto? En lo posible. Bueno, yo ahora no almuerzo en mi oficina, en mi trabajo porque no estoy allá. Pero cuando almuerzo en mi oficina, yo almuerzo en el comedor, donde almuerzan todos. Porque me parece que ahí es donde el lugar que me corresponde, primero porque soy trabajador igual que todo, y porque por otro lado también me retroalimento de las cosas que me puedan comentar. Entonces, si yo estoy ahí, para ellos va a ser más fácil comunicarme cualquier cosa, ¿sí? Entonces, hay que generar estas instancias de comunicación para poder también tener esta gestión de las personas en forma más fluida, digamos. Entonces, ¿de qué hablábamos con el gobierno corporativo? Dice, por ejemplo, saber vender, una gestión estratégica socialmente responsable a quienes toman, dice, las decisiones, como los accionistas, el presidente de la empresa, ¿cierto?, el directorio. Si es que la iniciativa parte de un nivel gerencial. Y cuando hablamos de alinear, tratar, dice, de ir llevándolo todo hacia un centro. En esta idea reside la noción de estratégico que vincula al RCE y por eso también se habla de transversalidad. Lo transversal significa entonces que desde el gobierno corporativo, es decir, desde la gerencia, el directorio, qué sé yo, tiene que siempre ser transversal con respecto a la RSE. O sea, no es tan solo, ¿cierto?, que a ellos se les ocurra hacer algo y quede así como en las cúpulas. No, siempre tiene que ser algo que sea transversal. Eso significa que atraviese toda la organización, aunque parta de este gobierno corporativo. A eso se refiere, ¿cierto?, con este aspecto crítico, que era lo que estábamos mencionando. Atender a los entornos, que era el cuarto aspecto crítico que habíamos visto, ¿cierto? Dice atender a los entornos, la realidad de las empresas es también, dice, la realidad de un país, ¿cierto? Que lo podríamos llevar así como más en chiquitito. O de la comunidad en la que opera. Así como es necesario, dice, motivar hacia adentro, también es necesario motivar hacia afuera, ¿sí? Usar el expertise, dice, de gestión para organizar a un vínculo necesario que también hace a esa estrategia. Por ejemplo, ¿cierto?, los grupos de vecinos, para evitar, dice, un entorno ambiental desequilibrado por la mala gestión de residuos, dice, por parte de un vínculo necesario que también hace a esa estrategia. Es decir, entonces, cuando nosotros o la empresa tiene algún vínculo con los vecinos o con el entorno que esté alrededor, podemos ir resarciendo, ¿cierto?, esta palabra que estaba más adelante, más atrás, con respecto a algún daño que nosotros le podamos hacer a estos vecinos, ¿cierto? A lo mejor, por ejemplo, estamos, por ser una empresa muy grande, hemos no permitido poner árboles, o estamos abarcando una zona muy amplia del territorio y le estamos quitando lugares de esparcimiento, ¿cierto? Que era el ejemplo que ponía Walter en un principio. A lo mejor una cancha, una multicancha, ¿cierto? De pronto tiene que ver también con los costos, ¿cierto? Porque no todas las empresas tienen los costos suficientes
pero podemos hacerlo en conjunto, podemos hablar con los vecinos, o sea, ¿qué les parece? Nosotros quizás podemos poner el 50%, o nosotros también podemos ayudar a ustedes a gestionar el otro 50% con el gobierno regional, o con la municipalidad, etcétera. O sea, que no tan solo es poner dinero, sino que también poner a disposición, ¿cierto?, de esta comunidad todas las gestiones que nosotros también podamos hacer. Y eso también significa atender al entorno, ¿cierto? No es tan solo pagar porque tengo que pagar el daño, sino que también involucrarme en esta gestión para que los vecinos aprendan también a moverse con respecto a esto de la comunidad, ¿cierto? Y por último tenemos la expectativa. Dice, siempre lo mejor es ir paso a paso, ¿sí? Porque cuando uno se hace grandes expectativas, o sea, en vez de una multicancha a lo mejor quiero ponerles un estadio, ¿sí? Voy a estar engañando a la comunidad porque lo más probable es que no pueda poner el estadio, ¿cierto? Y con suerte me va a alcanzar para una multicancha. Comenzar a gestionar, dice la RCE, en una empresa, sin importar su tamaño, implica cambios. Y las personas generalmente, ¿cierto?, se oponen a estos cambios o los miran con desconfianza. Las metas, dicen, un primer paso, deben ser realistas y con tiempos de plazo corto. Luego podremos empezar, dice, en un mediano y largo plazo, pero primero es lo primero, ¿cierto? Y es ir paso a paso con una expectativa quizás pequeña, ¿cierto?, de corto plazo. Si no sabemos manejar las expectativas, dice, corremos el riesgo de decepcionar. ¿Sí? Entonces, como yo le ponía en el ejemplo anterior, ¿cierto? Si es que con respecto a esto de atender el entorno, en vez de decirle a la gente, mire, le podemos ayudar a hacer una multicancha, y sin embargo con esto de la expectativa le dije, no, vamos a hacer un estadio, o sea, no, porque no tenemos la claridad, ¿cierto?, que efectivamente lo podamos cumplir. A menos que, claro, sí tengo los recursos, sí lo puedo hacer y no voy a crear falsas expectativas. Pero eso va a depender mucho, ¿cierto?, de lo que efectivamente tenemos. Sigamos. Vamos a ver un poquito también, ¿cierto?, que ya vimos de qué significaba esto del RCE con respecto a saber que era un proceso de gestión, ¿cierto?, que además tenía puntos críticos. Hablamos cada uno de ellos y ahora vamos a ver un poco esto dentro del contexto y la evolución de la responsabilidad social empresarial, pero en Chile, ¿cierto? Porque esta cuestión indudablemente que no es algo nuevo, es algo que se viene produciendo ya desde algún tiempo. Entonces, dentro del contexto, ¿cierto?, que tenemos esto de la RCE, tenemos que ver, ¿cierto?, que en el año 90, ¿cierto?, el 18% de la población era pobre, el 38% en el año 90 y un 5,7% era extrema pobreza, ¿ya? Eso era más o menos dentro de qué contexto, ¿cierto?, se fue creando esto. Existía también una inequidad en el ingreso, es decir, diferencia de más de 14 veces entre el quintil más pobre y el más rico. ¿Ya? A lo mejor ustedes me dicen, pero esto no es tan nuevo, o sea, esto no es tan extraño, porque ahora de igual forma sigue, sí, claro. Quizás los extremos se han ido acortando un poquito, pero de igual manera hay una inequidad de los ingresos, ¿cierto? Dice, trabajólicos y poco productivos. Esto también aún lo somos, ¿cierto?, como chilenos, pero también de a poco esto se ha ido rebajando, ¿sí? Dice, Chile es el país que más horas trabaja. Mira lo que dice ahí. 2.248 horas al año, anuales por persona. Mira lo que dice ahí. Y se encuentra en el lugar 23 de la competitividad. Eso era en el año 2005.
Esto no ha cambiado mucho, la verdad es que no son muchos índices de cambio, pero por lo pronto han habido algunas empresas, ¿cierto?, que han tratado de cambiar esto. O sea, de hecho, hasta hace un par de años atrás, nosotros todavía trabajábamos 48 horas, ¿cierto? Y ahora trabajamos 45. Por ahí hubo un proyecto de ley que querían rebajarlo a 40 horas, pero ese proyecto de ley no tuvo fruto, ¿cierto? Y creo que aún duerme en el Senado. Tenemos además una brecha digital, ¿cierto? Que es otro tipo de analfabetismo que también es muy importante. Y con esta pandemia, esta brecha digital también saltó a la palestra, pero increíblemente, ¿cierto? Porque muchísima gente, por ejemplo, todo el rango etario de los adultos mayores, las personas grandes, no tienen idea cómo ver el tema, por ejemplo, de sus bonos, ¿sí? La mayoría, yo diría que no sé si decirlos todos, pero la gran mayoría, ese tipo de gestiones o de trámites se lo hacen otras personas. Y los que no tienen nadie, ¿cierto?, que se lo haga, necesariamente ellos tienen que acercarse a los locales donde se lo hagan, porque todavía y aún tenemos brechas digitales. Dice, la mujer como cabeza de familia ingresó al mundo laboral. Dice, 1/3 de los hogares es sostenido económicamente por las mujeres. Las mujeres han integrado, ¿cierto?, este mundo laboral desde hace mucho tiempo, y en Chile por lo menos, por un tema económico básicamente, porque solamente el sueldo de una persona no alcanza, ¿cierto? Claro, si nosotros nos ponemos a pensar indudablemente que todo esto, ¿cierto?, conlleva otras cosas. Estamos hablando de hijos, ¿cierto?, que por ejemplo pasan muchísimas más horas solos, y eso permite otras cosas también, ¿cierto? Entonces, yo no estoy hablando tan solo de que la mujer tenga la responsabilidad de aquello, pero esta mujer al salir de trabajar tendría que tener a lo mejor otras condiciones para que sus hijos pudieran estar cuidados, ¿sí? Por tanto, no es que la mujer sea responsable. Entonces, dentro de todo este contexto, ¿cierto?, de Chile, fue cómo se ha ido desarrollando esto de la RCE. Entonces, dice, ¿cuál es el concepto de RCE que se ha consolidado en el país, ¿cierto? Es, por ejemplo, un modelo de gestión empresarial que integra armónicamente al desempeño económico. Esto es lo que efectivamente debiera ser, ¿sí?, que integrara económicamente, pero aún estamos en la tarea. Ya no, yo no estoy diciendo que esto es lo que está totalmente integrado en Chile y que todas las empresas lo hacen, no. Es algo que aún está en proceso. Dice, el respeto, dice, por los valores éticos, la comuna y el medio ambiente, el cual requiere adoptar, dice, una actitud estratégica de la empresa para oír, comprender y satisfacer las expectativas e intereses legítimos de sus diversos públicos, ¿sí? Entonces ahí estamos, por ejemplo, los que todavía decimos, oye, si me están obligando a llevar una bolsa al supermercado, ¿por qué el azúcar viene en bolsa? ¿Sí? Cuando debiera venir en papel, por ejemplo. A eso hablamos con que debieran oír. Entonces, para completar este panorama, dice la ERS en Chile no partió de cero, ¿ya? En el año 2000 se puede señalar, dice, como el punto de partida de esta difusión como concepto. Desde el 2000, imagínense, estamos en el 2021, llevamos 21 años y todavía no tenemos este concepto así agravado a fuego en las empresas, todavía no. Desde entonces, dice, el balance del dicho al hecho o de la sensibilización a la implementación ha avanzado, dice, velozmente, pero no todo lo que efectivamente se quisiera.
Un indicador, dice, de que las empresas están iniciando con fuerza la fase de implementación, por ejemplo, dice, incorporar a su modelo de negocio es el surgimiento en los últimos años de numerosas empresas consultoras en la materia. Es decir, entonces, hay muchas empresas que realizan este tipo de trabajo por las empresas principales. Y esto lo podríamos relacionar con algo que a lo mejor algunos de ustedes deben conocer, que es la ISO, ¿sí? La ISO 9000, por ejemplo, que todas estas ISOs tienen como apellido, y sus apellidos son con números. Bueno, la ISO también es una gestión, ¿sí? Es una forma de gestionar, con la diferencia que las ISO son al interior de las empresas, ¿ya? Por eso que habla, ¿cierto?, de consultoras, porque la ISO también tiene consultoras, ¿cierto?, para que las empresas se puedan acreditar. ¿Cuál es la importancia en realidad de esto, ¿cierto? Las empresas que están acreditadas y que efectivamente, acreditadas por estas consultoras, por ejemplo, y que efectivamente lo hacen, tienden a tener un mejor marketing, entre comillas, para el resto de las personas, ¿sí? Porque las certifican, ¿cierto? Exactamente, porque las certifican, exactamente esa es la palabra, ¿cierto? Entonces, cuando yo me voy a trabajar en una empresa y si hablamos en temas de certificación, en términos de recursos humanos, hay una empresa, una certificadora que se llama Great Place to Work, ¿sí? Que significa el mejor lugar para trabajar. Entonces, cuando uno ve una empresa que tiene este logo del Great Place to Work, ¿cierto? Entienda entonces que es un buen lugar para trabajar, por distintas razones, económicas, de trato, que tiene que ver con la RC también, tiene un montón de cosas. Entonces, eso significa que las empresas que tienen estas certificaciones son capaces, ¿cierto?, de atraer a los mejores talentos, ¿cierto? Porque entre irme a trabajar a una empresa que a lo mejor me va a pagar lo mismo, pero que está certificada, a lo mejor yo como profesional prefiero irme a una empresa certificada, ¿cierto? Y de esa forma esta empresa está atrayendo a mejores talentos. Para completar entonces, dice, Chile, después de Brasil, se ubica entre los países líderes en la RCE en la región. Mira, la región significa, por ejemplo, América del Sur, a eso se refiere. Las universidades, dice, han iniciado la incorporación en su malla curricular, mira lo que estamos hablando, la cátedra de RSE, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Mira, nosotros no lo tenemos como una asignatura o como un pregrado, pero ustedes ya lo tienen incorporado en su malla curricular, ¿cierto? Dentro de esta asignatura. Por lo tanto, es importante. Hay ahí algunas instituciones que ya lo están haciendo, digamos, como un posgrado. Tenemos Universidad de Chile, Alberto Hurtado, la UTEM, ¿cierto? La Bolivariana, DUOC, la PUC, Pontificia Universidad Católica del Paraíso, significa eso, San Sebastián, entre otros. Entonces, estamos viendo con esto, ¿cierto?, que si todas estas instituciones la están poniendo en su malla curricular como pregrado y posgrado, indudablemente que es un tema importante, y un tema importante también, porque estamos hablando del futuro de un país, ¿sí? Y que nos puede dar mejores lineamientos con respecto a esto. Algunos de los desafíos importantes para Chile, ¿cierto?, con respecto a la RCE, por ejemplo, que las empresas, dice, lo incorporen en sus modelos de gestión. Las empresas grandes ya las tienen. Estamos hablando, por ejemplo, de las mineras, de las forestales, algunas, de la Coca-Cola, ¿cierto? Pero la gran mayoría, que son las medianas empresas y las pymes, todavía falta. Y es ahí donde se debiera apuntar, ¿cierto? Y si ustedes me preguntan a mí, yo esto lo incorporaría incluso como una asignatura completa en los recursos humanos,
porque desde ahí parte dentro de una empresa es el punto neurálgico donde debiera desarrollarse esto. No se desarrolla en cualquier lugar. Tiene que haber gente sensibilizada, ¿cierto?, con respecto, por ejemplo, al trato con los trabajadores. Entonces, para mí eso sería ideal, pero indudablemente que hay que esperar porque yo no mando, ¿cierto? Y porque solamente una idea de este humilde docente. Entonces, necesidad, dice, de herramientas y metodologías que apoyen a la empresa, dice, para la implementación y la medición, ¿cierto? Llegar a las pymes, ¿no es verdad? Las pymes son muy pocas las que lo tienen. La RCE requiere consumidores responsables y conscientes, ¿cierto? Lo que estábamos hablando, esto, por ejemplo, de los envases. El gobierno está iniciando, dice, su reflexión sobre la cual debería su rol regular o generar un marco, dice, que incentive. Hasta el minuto no hay grandes cosas que incentiven, ¿cierto? Ahí el Estado no tiene ningún rol. El único rol es un poco como motivar a, pero no hay un mayor rol en eso. Y dice por último, la RS es e implica un cambio cultural. Cambio cultural, ¿cierto? Y ahí, de ahí depende de todos, no depende tan solo ni de las empresas grandes, ni las medianas, ni las chicas, sino que de todas las personas que trabajamos que vivimos en este país, ¿cierto? Con respecto a este cambio cultural. Y este cambio cultural puede empezar desde nosotros mismos, ¿cierto? Como por ejemplo, tratar de reutilizar, ¿cierto?, las cosas que tenemos. Un ejemplo súper tontón. Muchas veces nosotros nos compramos ropa, ¿sí? Y no nos damos cuenta que a lo mejor esa misma ropa la podríamos reutilizar transformándola, por ejemplo, ¿cierto? Reutilizándola en otras cosas. Y hay un montón de iniciativas con respecto a esto. Hay muchos emprendedores. Por ejemplo, yo me compré un delantal, ¿sí? Que la parte de adelante del delantal es un jeans usado, reciclado, que lo abrieron, ¿cierto? Y la parte de los bolsillos de atrás del pantalón son los bolsillos de adelante del delantal. Y es de una tela de un jeans que se supone que lo iban a botar, ¿cierto? Y estas personas lo reciclan. Con los jeans hacen muchas cosas, te poniendo un ejemplo. He visto bolsos de jeans reciclados, he visto mochilas de jeans reciclados. Entonces, uno también debiera, ¿cierto?, darle la oportunidad a ese tipo de emprendimientos, ¿cierto?, que además están innovando, y tener un cambio cultural, porque tener una mochila de una marca X, por ejemplo, y que te va a costar muchísima plata, de pronto puedes gastar un poco menos, ¿cierto?, y vas a poder aportar a esto. Hay otras empresas, por ejemplo, que las conozco y porque además he podido obtener algunas cosas, empresas que hacen muebles con pallets. Me imagino que todos saben lo que son los pallets. Y son muebles preciosos, preciosos. Me compré un espejo. A ver si encuentro la foto, se los voy a mostrar. Que es de pallet, de puros pallets reciclados. Maravilloso espejo. Entonces, esas cosas son las que uno, como persona natural, ¿cierto?, debiera ir haciendo este cambio cultural, sobre todo cuando uno tiene niños, ¿cierto?, tratar de inculcar esto de la responsabilidad social empresarial. Ahí es empresarial, ¿sí?, pero la responsabilidad social parte desde uno. Bien, chiquillos. ¿Preguntas? ¿Alguien le quedó alguna duda? ¿Alguna cosa que quisieran comentar? ¿Algo? Trabajé en una empresa, profe, que tenía muchas reuniones de forma constante, o sea, todos los días, a cada rato. Ya. Y el gerente dijo que ya no quería más vasos plásticos. Y me mandó a hacer las cotizaciones de vasos desechables, pero con menos, que generaban menos impacto en la contaminación. De papel, de Le salía cartón. un ojo a la cara. Sí, claro, es más caro. Le salía un ojo a la cara. Y yo le dije, pero si es lo que usted quiere y esto es lo más barato. Sí, negra, me dijo, vamos, me dijo, porque hay que hacer algo por el medio ambiente. Tiene que partir por nosotros.
Y ahí Exactamente. ellos se quedaron con la compra de cosas para reuniones, todas desechables, pero obviamente ya de cartón, con un impacto más chico en el medio ambiente. Exactamente, exactamente. Yo también lo hago en mi empresa. De hecho, la última salida que se hizo, también compré todo de cartón. Todo de cartón. Hay platos, hay de todo, hasta bombillas. Ahí hasta Hay bombillas. cocinerías que están reutilizando el aceite también, que ya Sí, llega un claro. momento que el aceite se puede medir y en vez de tirarlo, porque antes los tiraban a las cañerías, se reutiliza y hay una empresa, trabajamos con Bioils y ellos lo iban a retirar cada cierto tiempo y nos dejaban dispensadores nuevos. Correcto. También son maneras sustentables. Sí, claro, claro. Ahora, indudablemente que en tu caso ahí tienes el apoyo del dueño, del gerente, ¿cierto? Y eso es fundamental, porque tampoco podemos hacer gran cosa si es que no tenemos la cabeza de acuerdo con el tema. Entonces eso también es súper relevante. Gracias, Anaí. ¿Quién quiere comentar algo más? O si a alguien le quedó algo así como medio volando y no entendió. ¿No? Sí. Walter, Profesora, sí, consulta. dígame. Respecto a la responsabilidad social, esta responsabilidad social tiene etapas, o sea, tiene como un proceso que hay que seguir de comienzo a fin. Sí, sí tiene etapas. Sí tiene etapas. Es un proceso. Desde cómo tú, ¿cierto? Lo primero que tienes que hacer es igual como la DNC, igual como tú también levantas la necesidad, pero tiene un proceso indudable. No lo tenemos acá, no es el tema, digamos, pero efectivamente lo hay. Ruth, parece que tú también querías hacer una pregunta, ¿no? Sí, sobre el trabajo que se debe realizar. Son 4 ejemplos de lo mismo que Dice, se habló en clase, ¿verdad? exactamente, déjame mostrarlo ahora, déjame compartir. Dice, espérate, ¿dónde estamos? Estoy en otra semana. Pues. A ver, acá está. Aquí está. Dice el título de la canción. En equipo de trabajo virtual, bueno, obviamente que eso no lo vamos a poder hacer ahora, ¿cierto? Confeccionar un listado, dice, de lo menos 4 importancias de la RSE. 4. Según la visión del equipo, ¿cierto? Según lo que cada uno de ustedes, si es que lo hace individual o en equipo, de los contenidos vistos en clase, es decir, ¿cierto? De la RSE, y vamos a tener que argumentar cada uno de ellos. O sea, la importancia que yo veo es esta, ¿por qué es importante para mí? ¿Sí? Entonces, según la visión de lo que ustedes creen, no necesariamente de lo que dice en forma textual el PPT. Entonces, por lo tanto, aquí hay un trabajo de análisis también y de reflexión con respecto a la responsabilidad social. Otra cosa importante, tenemos evaluación sumativa la próxima semana, que es un cuestionario, ¿ya? Por lo tanto, ese cuestionario va a estar habilitado solamente en el tiempo de horario de clase, ¿sí? Entonces, cuando yo diga partimos, se habilita el cuestionario y una vez que termina la clase, se deshabilita el cuestionario, ¿ya? Así va a funcionar, así que les ruego a todos ustedes que le pasen la información a los compañeros para que sepan que la próxima, es decir, el miércoles, ¿cierto? Este miércoles tenemos evaluación. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Puede ser un grupo? Todo lo que hemos visto hasta el minuto, nada Profe, más ni nada menos. Dígame. ¿este miércoles o la otra semana? Estaba diciendo la otra semana recién. No, este miércoles. Ah, ya. Sí, tenemos clase el miércoles. ¿Sí o no? Este miércoles el Sí, que cuestionario. usted al principio dijo la próxima semana. Sí, por eso. Este miércoles el cuestionario. Sí, este miércoles. Mira, semana del 3 al 9 de mayo. ¿Están viendo la pantalla?
Sí, profe. Ya, entonces, hoy día estamos con el PPT número 9 de la RC, ¿cierto? El día es 3 de mayo. La próxima sesión, ¿cuándo es? Clase El 10. miércoles. El El miércoles. miércoles, sí. ¿Ya? Ok, eso es una información súper importante. Eso es individual, ¿cierto? Individual. Eso es individual, sí, Pero entra toda individual. la materia, profesora, de RS o de todo desde De desde todo, abril. de todo. Desde abril. Sí, de todo. Harto, mucho. Ya se empezaron a quejarse, Dios mío. Nada que ver. Voy a pasar la lista. Profesora, ¿es solo un intento nomás? ¿O pueden haber dos? Mira, si es que hay una pregunta de la RSE, va a haber una. Ya. Pero Ayer es lo más fácil les di una aspirina. ¿Es un cuestionario muy largo, profe? No, no recuerdo exactamente cuántas son, pero creo que son 15 preguntas, no creo que sean más. Y la respuesta es sí o no, y no tienen que justificar. ¿Va ¿Ya? a ser usada toda la hora de clase, profe? Sí, ¿O va a tener un toda. segmento toda la hora de No, clase? toda la Perfecto. hora. Sí. Mitzi Abarca. Mitzi está. Disculpe, profesora, no escuché cuándo va a ser eso de la prueba hoy día que habló. Cuestionario individual, próxima clase, el miércoles. Gracias. Mitzi Abarca está. No está. Yaril Acuña. Aquí, profe. La Ani está. La Guadalupe también. Acá. Pamela Bravo. Acá, profe. Perfecto. Presente. Jorge Briceño. Jorge está. Sí, está, profe. Presente. Recién habló. Perfecto. Nicole Bugueño llegó. Volvió a entrar, ¿no? Sí, volvió a entrar, pero le volvió a mandar un mensaje por interno. Ok. Yesenia Celis. Daniela Cepeda. Presente. Sabrina Presente, Cerda. profesora. Sabrina. Presente. Presente. Raúl Chaparro está. Parece que no. Sí, presente. Ah, ya, ok. Ricardo Chávez. Profe, presente. ¿Quién habló? Y con los micrófonos. ¿Sabrina? Sí. Ok. Erika Córdoba. Claudia Díaz está. La Cris Fuente también. Rocío Galdames. Presente. Claudia Gatica también está. Waldo también. Joaquín González. Joaquín. No está. Paola González también. La Jocelyn González. Estaba hace poco, Sí, no profe, sé. aquí estoy. Ahí está, ahí está. Ok. No, Karen aquí estoy, que se me cae González. acá rato. Presente, profe. Gracias. Beatriz Guerra. No está la Beatriz. Maximiliano Sí, Guzmán. presente profesora Beatriz Ya, Guerra. perfecto, ahí estás presente. Maximiliano también estaba. La Camila Jiménez. No está. Walter también estaba. La Ira también estaba. La Flor también estaba. La Kaila Muñoz, me parece que también. Kaila, ¿estás? Kaila. No se comunicó la Kaila. La Ámbar Olivos no estaba en la anterior. ¿Está ahora? Tampoco. José Parada. Presente. Gracias. Macarena Pino. Presente. La Eva también estaba. La Carol Ruiz. Carol Ruiz. No está la Carol, ok. La Krishna Sarabia. Krishna no está. La Ana Tegler.
Presente, profesora. La Lurdimir está. Sí, profesora. Ok. Dania Valdés. Presente. Catherine Valdés. Presente, profesora. Melanie Valenzuela. Melanie está. No está, parece. Ah, y ahí te escuché, gracias. Ruth Valenzuela también estaba. La Jennifer Vallejos. Presente. Ok. Georgina Vega. Presente. Camila Vergara. Camila. No tengo. Presente. Ya, perfecto. Entonces, tenemos a la Mitza Barca, no estaba. Erika Córdoba, tampoco. Joaquín González, Camila Jiménez, Kaila Muñoz, Ámbar Olivos, Carol Ruiz, Krishna Sarabia y sería. Listo. Pasada la lista, hemos completado la misión de hoy día. Bien, chicas, es súper tarde. Van a ser 10 para las 11, nos pasamos pero mucho. Así que les pido disculpas, pero pasamos toda la materia que teníamos que pasar. Espero que les haya quedado como claro. Hagan su tarea. Espero verlas el miércoles con todas las ganas de nuevo. Y un abrazo para todas. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, Que profesora. tenga buenas noches. Buenas Chao, noches, chao. Gracias, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, chicos.